Hechos del Espíritu Santo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Escuche lo que dice el libro de los Salmos, Salmos capítulo 86, versículo 15. Por favor, atiende este versículo. Salmos capítulo 86, versículo 15. Dale. La palabra de Dios dice: mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué le parece? Mas tú, Señor Dios misericordioso, Amén. clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Queremos saludarle, hermano, hermana, porque vamos a hablar hoy día acerca del ayuno de Nínive. Muchos hemos escuchado esta palabra y ahora la vamos a compartir para aprender cómo tenemos que ayunar y qué pasa cuando se ayuna de corazón. ¿Verdad, hermanos? Tomen mucha atención. Le pedimos, por favor, en el amor del Señor, en esta mañana, en esta tarde, nuestro Señor Jesucristo va a hablarnos por medio de su palabra. Qué poderoso es el ayuno y la oración. Pero ¿cómo tenemos que ayunar, pastor? ¿Cómo tenemos que orar? Por medio de la palabra nos vamos a dar cuenta, pastor. Vámonos al libro de Jonás. Muchos han escuchado la historia de Jonás. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, ¿se acuerda? Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Dice que Jonás era un profeta, era un siervo de Dios, y Dios le había dado una orden a Jonás, pero Jonás estaba desobedeciendo y se estaba yendo para otro lado. Jonás había tomado un barco yéndose para otro lado, y dice que ahí en el barco Dios levantó una tempestad a tal punto que el barco estaba a punto de hundirse. Todos los tripulantes del barco estaban de miedo, echaron suertes para ver por qué el barco estaba a punto de hundirse, y la suerte cayó sobre Jonás y de Jonás o por culpa de Jonás hundirse. Lo agarraron a Jonás, lo echaron al mar y vino un pez muy grande y ¡glum! Se lo tragó a Jonás porque no hizo caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Jonás estaba dentro del pez y ahí Jonás ora a Dios y Dios le da una nueva oportunidad a Jonás. Vamos a leer ahora el capítulo 3 de Jonás. En el versículo 1 hay un título lindo. ¿Qué dice el título? Nínive se arrepiente. Nínive. Nínive era un lugar, Nínive era una ciudad muy pecadora. Nínive era una ciudad muy mala. No había temor de Dios, había mucha maldad. Los hombres de Nínive eran malos, eran perversos. Pero, ¿qué dice el título? Nínive se arrepiente. Nínive se arrepiente. Amén. Con todo nuestro corazón. Estamos en un tiempo de arrepentimiento. Amén. Tenemos que entender eso, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que estamos en un tiempo de arrepentimiento. Amén. Hermanos, me da ganas de llorar. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es algo poderoso y nos vamos a dar cuenta. Nínive, una ciudad perversa, una ciudad malvada, una ciudad donde no se alababa a Dios, una ciudad donde no se tenía temor de Dios. Nínive se arrepiente. Vamos a leer versículo 1, por favor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vino la palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Recuerde que la primera vez Jonás no hizo caso. Entonces Dios le da una segunda oportunidad a Jonás y viene la palabra de Dios por segunda vez Amén. a Jonás. Y ahí Jonás obedece y Jonás obedientemente se va a Nínive. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Nínive era una ciudad muy grande. Amén. Dice que era tan grande que era de 3 días de camino. Y Jonás se levantó y fue a Nínive. Versículo 4. Escuche por favor. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: He aquí, a 40 días Nínive será destruida. Jonás empieza a predicar en la ciudad de Nínive. Jonás empieza a gritar: ¡Atención, atención! He aquí, de aquí a 40 días. Ahora, ¿no le parece a su familiar? Porque la palabra cuarentena, que se puede decir que está de moda estos días en todo el mundo, Amén. porque en todas las naciones, en todos los países y en todas las ciudades estamos en Cuarentena, pastor. cuarentena. La palabra cuarentena viene de 40. Y muchos teólogos dicen que el número 40 bíblicamente simboliza un cambio. Amén. Y tenemos que entender esto nosotros. Después de esta cuarentena, por este coronavirus, muchas cosas van a ser diferentes. Muchas cosas van a cambiar, pastor, en todo el mundo. Vemos también que en la historia de la palabra de Dios, el número 40 tenía un significado, era algo profético, pastor, en toda la historia de la Biblia. El número 40 era algo profético, y estamos viéndolo también que en este tiempo igual está pasando, pastor. El número 40, usted lo sabe, es bíblico. Amén. 40 días que el diluvio vino sobre la tierra. Amén. 40 días que Moisés subió al monte a hablar con Dios. 40 días en que Elías se escondió en la cueva. 40 días que Jesús ayunó. 40 años que Israel estaba en el éxodo, en el desierto. 40. De ahí viene la palabra cuarentena. Simbólicamente, bíblicamente, el número 40 significa cambio. Amén. Y estos días, grandes economistas del mundo dicen, después de esta cuarentena, la economía de las naciones no va a ser la misma. Va a haber un cambio en todo sentido. Va a haber un cambio social, va a haber un cambio económico, cultural. va a haber un cambio cultural, va a haber un cambio aún en la educación, va a haber un cambio después de que pase esta cuarentena. Dios mediante pase esta cuarentena, muchas cosas no van a ser iguales. Amén. Pero sobre todo, lo que nos interesa a nosotros como cristianos, también va a haber un cambio Espiritual, pastor. espiritual. Amén. Va a haber un cambio espiritual. Iglesia, preparémonos para ese cambio espiritual. Qué tremendo eso, ¿no? Amén, pastor. Va a haber un cambio espiritual, y como hijos de Dios, como pueblo de Dios, eso es lo que nos interesa, pastor, prepararnos para lo que va a venir. Después de esta cuarentena viene un cambio espiritual, y ahí nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que ese cambio espiritual sea para algo bueno, pastor. Y personalmente me llama la atención la predicación de Jonás, porque Jonás empezó
entrar a Nínive, a esa ciudad malvada, a esa ciudad perversa, y empezó a predicar. ¿Y cuál era la predicación de Jonás? A ver, volverlo a leer el versículo 4, por favor. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué le parece? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios va a destruir Nínive. Esa fue la predicación de Jonás. Una predicación clara, directa, sin pelos en la lengua. Amén. Y de repente podemos aprender como cristianos que ya es tiempo de predicar así. Amén. Es tiempo de predicar la verdad, que Dios existe y Él va a venir a juzgar al mundo. Y eso estamos viendo, pastor, en este tiempo. El juicio de Dios en la tierra. Es tiempo de arrepentirnos. ¿Y por qué queremos compartir esta palabra, pastor? Porque estamos viviendo eso en este tiempo. Todo el mundo ha actuado perversamente, en pecado, en maldad, en muertes, asesinatos, violaciones. La maldad del hombre ha subido delante del Señor, así como en Nínive, pastor. La maldad en Nínive era tremenda. Por eso Dios decidió destruir a Nínive. Y Jonás no le hizo caso la primera vez, huyó porque tenía aún miedo Jonás de ir ahí, de que le hagan algo, porque este pueblo era perverso y malo. Pero la segunda vez ya Jonás se arrepiente, la segunda vez ya obedece a la palabra de Dios y va para decirles que Dios va a destruir a Nínive. Y como usted dice, sin pelos en la lengua, Jonás predicó y dijo, Dios va a destruir a esta tierra, Dios va a destruir, la maldad ha subido y prepárense, Dios la va a destruir. De aquí a 40 días, cuarentena, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa fue la predicación de Jonás. Amén. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionó la gente de Nínive al escuchar la predicación de Jonás? Versículo 5, por favor. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! La gente empezó a creer en Dios. Amén. Hermanos, no le creyeron. Es que el problema hoy en día de la sociedad es, ese pastor nomás está hablando. Loco ya está. Ese pastor se está rayando. No, los pastores. No se trata aquí del pastor de aquella congre, no se trata del pastor de aquella congregación, no se trata del pastor Miguel, no se trata de un hombre. Aquí se trata de creerle a Dios, de volvernos a Dios, de creerle a Dios, de volverlo a tomar en cuenta a Dios. Y eso hizo la gente de Nínive. Cuando la gente de Nínive escuchó la predicación de Jonás, ¿qué decía la predicación de Jonás? Nínive va a ser destruida de aquí a 40 días. La gente le creyó a Dios. A Dios. No dice la gente le creyó a Jonás. Qué tremendo eso. No dice la gente le creyó a Jonás, no. La gente le creyó a Dios. Tenemos que creer que todo esto que está pasando con el coronavirus, tenemos que creer que todo esto que está pasando con la cuarentena, mira, ya es más de un mes que estamos encerrados en casa. Increíble. Nunca en la historia se ha vivido algo semejante. Tenemos que creer que es Dios. Dios tiene el control de todo. Amén. Dios tiene el control de todo. Él es Dios. Nada sale del control de Dios. Todo esto que está viviendo el mundo entero es Dios. Es Dios. Y es tiempo que el hombre, amigo, amiga, creámosle no a un hombre, no a un pastor humano, no. Creámosle a Dios. Amén. Es tiempo de creerle a Dios. Jonás predicó, arrepiéntanse. Yo creo que es una predicación, pastor, arrepiéntanse. Dios va a destruir de aquí a 40 días Nínive, arrepiéntanse, conviértanse. Y la gente creyó a Dios. Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Dios convenció y la gente creyó en Dios, pastor.
la gente empezó a creer en Dios. Sigue leyendo, pero a ver, estamos en el versículo 5, de nuevo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¡Ayuno! Proclamaron ayuno, ¿qué más? Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Desde el más grande hasta el más chico empezaron a proclamar ayuno, Amén. Se vistieron de cilicio. La gente empezó a ayunar, la gente empezó a ayunar porque le creyó a Dios. ¡Qué lindo! Ayuno, qué bueno es el ayuno. Amén. Queremos dar gracias a Dios con todo nuestro corazón, porque hay gente, cristianos, cristianas, que están ayunando. Amén. Así también hay personas que no son cristianas, pero que están ayunando porque de repente la gente ya está empezando a darse cuenta que la única solución es Dios. En este tiempo, pastor, ya estamos un mes y más en cuarentena en casita, y ahí es donde la gente ya se pone a pensar, no hay solución, no hay vacuna, no hay nada, ¿qué vamos a hacer? No hay medicamentos, y la única solución que la gente que no conoce al Señor está buscando es Dios. Dios. Y como estamos leyendo la palabra, pastor, Dios es el que convence. Aquí leemos y dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios, y como ya han creído porque Dios es el que convence, como ya había ese convencimiento en el corazón, pastor, para ayunar y volver a Dios, y la gente se entristeció, desde el más grande, dice, hasta el más pequeño, ayunó, pastor. Y no solo eso, escuchen lo que dice el versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¡Wow! Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Llegó la noticia al rey. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Al primer mandatario de Nínive. Como decir al presidente. Como decir al presidente. Y queremos darle la gloria a Dios. Amén. También. Queremos darle la gloria a Dios. La gloria es de Dios. Sí, Señor. Porque la señora presidente de Bolivia, Yanine Áñez, convocó a un día de oración y ayuno. Amén. La gloria es de Dios. Amén. La gloria es de Dios. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Eso muestra que aún nuestras autoridades se están dando cuenta que la única solución es Dios. Amén. Buscar a Dios, volver a Dios. La gloria es de Dios. Y dice que como la gente ya había empezado a ayunar, la noticia llegó a los oídos del rey de Nínive. Y el rey de Nínive, ¿qué hizo el rey de Nínive? Se levantó de su silla. Amén. En otras palabras, se humilló, dejó su trono. Amén. Se humilló el rey de Nínive, el primer mandatario de Nínive se humilló, dejó su silla, dejó su trono, se levantó de su silla, no solamente eso, se despojó de su vestido. Amén. Y también empezó a ayunar él. ¡Qué tremendo! Le damos gloria a Dios, pastor. Mucho tiempo en este mes y más que estamos aquí en cuarentena, mucha gente, pastor, creemos, mucha gente ha ayunado, ha orado, ha buscado a Dios, y creemos que eso ha llegado a oídos de la presidenta aquí de Bolivia. Sí. Y por eso, Tienes pastor, razón. y por eso Gloria convocó a ayuno, que hoy entremos en ayuno y oración, pastor. Alguien me decía, qué lindo hubiera sido si nuestras autoridades hubieran convocado más antes a este ayuno y oración. ¿Verdad? Pero ya lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Dios es el que convence, Amén. pastor. Él es el que hace la obra. Creemos y eso nos produce felicidad y alegría. Por mucho tiempo el gobierno ha tratado con sus propias fuerzas darle solución, hacer muchas cosas, pero a la última o al final, y ahora que se está poniendo peor las cosas. De repente, como dices,
Uno quiere hacer con sus fuerzas las cosas. Uno quiere hacer con su capacidad las cosas, pero de repente ya se ha salido de control esto, se ha disparado ya los contagiados. Y qué bueno ya. Creemos que el ayuno y la oración no es en vano. Amén. Cuando uno lo hace de corazón y creemos, gloria a Dios, creemos que hay gente que está llorando por Bolivia, está orando por Bolivia. La gloria es de Dios. Que Dios bendiga a esas personas, esas abuelitas, a esos abuelitos que están ayunando, a esos jóvenes, a esas señoritas, a esos hombres y mujeres que están en sus casitas orando, llorando por nuestro país. Qué lindo. No es en vano. No es en vano. Llegó a oídos del primer mandatario de Nínive que la gente estaba ayunando. Él también dijo, yo también voy a ayunar. Dejó su trono, se humilló, se despojó de su ropa real y se humilló. Y él también dice que se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza hasta el rey. El primer mandatario de Nínive empezó a orar y ayunar. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, pastor, porque Dios nomás puede hacer eso, pastor. Versículo 7. ¿Qué pasó? ¿Qué también pasó? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni agua. El rey, el primer mandatario de Nínive, sacó un decreto, decreto, desde el rey, un nuevo decreto. ¿Cuál es ese decreto? Ayuno general a todo Nínive. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Salió desde el presidente, salió desde el rey ese decreto, ayuno general. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Ayuno todos, hasta los animalitos, hasta el perrito, hasta el gatito, hasta los bueyes, hasta la oveja, todos en ayuno. Todos en ayuno, todos. Y eso lo hizo el rey por decreto, por mandato. Ya todos van a ayunar, animales, hombres, mujeres, niños, todos en ayuno. Que nadie coma, que nadie beba. Pastor. No gusten cosa alguna, que no se les dé alimento ni beban agua. Aquí vamos a ayunar todos. Porque era grave lo que estaba pasando. Amén. ¿Cuál era la predicación de Jonás? En 40 días, Nínive será destruida. Amén. No era chiste, no era poca cosa, pero qué bien también de los ciudadanos de Nínive que le creyeron a Dios. Y no solo ellos, el primer mandatario también. Amén, gloria a Dios, pastor. Solamente eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Y escuchando, qué buen mandatario también, pastor. Escuchando eso, no se puso soberbio, sino él también lo hizo y dijo que todos ayunen. Y como era el mandatario, todos se tenían que sujetar, a nadie comer y a nadie beber nada, pastor. Lo peor para una nación, para un país, es que su presidente le dé la espalda a Dios. ¿Verdad? Muchas veces se ha visto eso, que algún presidente de algún país, algún presidente de alguna nación le ha dado la espalda a Dios con su orgullo, con su soberbia. Y qué triste es eso. A la final, los ciudadanos de esa nación pagan los platos rotos. ¿Verdad, pastor? Pero qué lindo, qué lindo. El primer mandatario de Nínive, el rey de Nínive, se puso a ayunar juntamente con el pueblo, se puso a orar Amén. Juntamente con el pueblo, porque le creyó a Dios. Amén. ¡Qué lindo! Qué lindo, pastor. No endureció su corazón, sino creyó a Dios. Y él, pastor, ya estaba convencido que solamente Dios iba a rescatar o a salvar Nínive, pastor. Versículo 8. ¿Qué más decía el decreto, la orden desde el rey? Sino cubriéndose de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente. Clamen a Dios fuertemente. Oren, clamen Amén. a Dios. Clamen fuertemente. ¡Qué tremendo! Si era una orden, era un Amén. decreto del rey. Clamen, griten.
Dios mío, Amén. misericordia. Imagínense si era un decreto del rey, en cuántas casas se ha debido clamar. ¿Te imaginas? Amén, pastor. Seguramente en todo el país, en toda la ciudad, se escuchaba gritos. Porque dice que era grande Nínive en todo el país, como era decreto. Tenían que cumplirlo, pastor. Y imagínense, ya nomás se escuchaba de las casas gritos, pidiendo a Dios misericordia, porque ese era un decreto. Clamen fuertemente. ¿Qué más dice? Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y conviértanse, dijo el decreto del rey. De eso se trata. Si uno va a orar, si uno va a ayunar, no es solamente para golpearse el pecho un rato y listo, no. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere conversión, cambio. Amén, pastor. De eso se trata. Porque ¿de qué sirve que ayunemos? ¿De qué sirve que gritemos y después del ayuno sigamos siendo lo mismos? No sirve de nada. Aquí lo dice claramente. Y el decreto del rey, y mira, este rey, el rey de Nínive, era un rey pagano. ¿Verdad? Era un rey pagano, pero hasta este rey pagano le creyó a Dios y él se dio cuenta. ¿Qué se dio cuenta? Que tenía que haber un arrepentimiento. Amén. Tenía que haber un cambio. Por eso en su decreto, ¿qué dijo? Conviértase cada uno de su mal camino. Amén. Conviértase cada uno de su mal camino. Yo tengo que convertirme de mi mal camino. ¿Verdad, pastor? Seré pastor, seré predicador, pero aunque pastor y predicador, tengo que convertirme de mi mal camino. Tú tienes que convertirte de tu mal camino. Pastor. Usted. Amén. Tenemos que convertirnos de nuestro mal camino. De eso se trata un ayuno que le agrade a Dios. Amén, hay que arrepentirnos, volver a Dios. Y eso aquí el rey le dice al pueblo, pastor. Yo creo que el Espíritu Santo, porque ahorita pareciera instrucción de un cristiano o de un profeta, pero no, este era un buen rey, el cual le dice al pueblo de Nínive cómo tiene que orar, que se convierta de su mal camino. El que roba, que ya no robe más, que se arrepienta. El que mataba, porque dice que el pueblo de Nínive era un pueblo perverso y malo, pastor. ¿Qué clase de hombres habrá habido en ese tiempo en Nínive? Y aquí el rey le dice que se conviertan, que cambien su manera de ser. Es que tienes razón en lo que dices. Para que Dios quiera destruir, no, pues no era poca cosa. Mira, a ver, en la Biblia vemos ejemplos de que fue destruida Sodoma y Gomorra. Es que Sodoma y Gomorra ya era demasiado. Sodoma y Gomorra. Y Dios lo destruyó. Amén. Cayó fuego del cielo. Y para que Dios quiera destruir Nínive, imagínese nomás usted lo de Nínive. Amén, pastor. Y el rey dio un decreto que todos los hombres clamen, ayunen, que se conviertan de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Amén. ¿Qué más? Versículo, no pereceremos. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, el rey de Nínive era consciente de su pecado y del pecado de su pueblo. Y por ahí empieza el arrepentimiento. Cuando tú y yo somos conscientes de lo que hemos hecho. ¿Alguna vez nosotros creemos que estoy ayunando por esto y Dios me tiene que dar eso? Estoy ayunando por esto y Dios me tiene que dar esto. O sea, hay veces hemos ayunado mal. Hemos ayunado como que Dios, ahora que he ayunado, Dios me lo tiene que dar. ¿Verdad, pastor? ¿No? Dios, me tienes que dar y me tienes que hacer caso porque estoy ayunando.
como que Dios está obligado a darnos algo porque estamos ayunando, y eso está mal. Nunca se ayuna así, aunque alguna vez lo hemos hecho. Que Dios nos perdone. Pero aquí el rey de Nínive, ¿sabes qué dice? Lloremos, pueblo de Nínive, lloremos, convirtámonos, pidámonos perdón de Dios, clamemos a Dios que tenga misericordia. ¿Quién sabe? Tal vez Dios nos perdona. Amén, pastor. Y si no nos perdona, bueno, pues que nos destruya. Con razón Dios nos va a destruir. Qué lindo. Pastor, no estaba obligando a Dios o diciendo ya vamos a ayunar y después de esto ya no nos va a destruir Dios. No. Aquí se ve una actitud. La voluntad. Exacto, aquí se ve una actitud de humillación. Y eso es lo principal del ayuno, humillarnos, humillarnos. Reconocer a Dios, reconocer que Dios es justo y reconocer que nosotros hemos fallado. Esa debería ser la actitud correcta en un ayuno. Y este rey de Nínive tenía esa actitud. Amén. A ver, volví a leer. Escuche, por favor, volví a leer el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En otras palabras, el rey de Nínive estaba diciendo, tal vez Dios nos perdone. Oren, 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 lloren, ayunen. Tal vez Dios nos perdona. Amén. Qué linda actitud. Amén. Pastor, yo siento decir en este momento, en este tiempo, como la presidenta ha convocado en ayuno y oración, mucha gente que no conoce al Señor y así también cristianos han entrado, pastor, en ayuno y en oración, porque nos han llamado también hermanos, si podemos ayunar, orar, pero dejemos todo en la voluntad de Dios, sí. Pastor. Nosotros ya hemos hecho nuestra parte, sí. Ese sentir de arrepentirnos. Cuidado a alguien diga después de esto, ya ve, en vano hemos ayunado, cuidado. En vano hemos orado, siguen las cosas o peor las cosas. No, todo es bajo la voluntad de Dios. Bien dicho, cuidado. Perdóneme, con mucho respeto, siempre hay alguno que otro desubicado. Cuidado que alguien diga, pero han ayunado también. ¿Dónde está pues? Mira, peor están las cosas. Calladitos nos vemos más bonitos, más bonitos. Cuidado, porque no estás hablando contra la presidente, no estás hablando contra un hombre, contra una persona, contra un pastor. Estás hablando contra Dios. Amén. Cuidado. Amén. Cuidado. Si no, seamos humildes. Como dijo mi esposita, hemos hecho nuestra parte. Y no va a ser solo hoy que estamos ayunando, no. Vamos a seguir orando. Todo este tiempo hemos ayunado. Todo este tiempo hemos ayunado, hemos orado. Y ahora que lo han hecho las autoridades, estamos apoyando eso porque es algo bueno. Es algo bueno. Es algo bueno que todos nos pongamos de acuerdo y oremos. Qué lindo, pastor. Pero no nos olvidemos, hermano, que Jesús, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, sí, sí. Es soberano. Sí, Señor. Es soberano. Él sabe cuándo, Él sabe cómo, Él es Dios. Así a Él es. Nadie puede cuestionarle. Nosotros ya hemos hecho nuestra parte, que es algo lindo, hermoso, pero ahora dejemos en las manos de Dios. Ahora sí, si nuestro ayuno, si nuestra oración ha sido con humillación, si nuestro ayuno y nuestra oración ha sido de todo corazón por nuestra patria Bolivia, hemos hecho nuestra parte. Y lo vamos a seguir haciendo. Amén. Pero la última palabra la tiene Dios. Amén. Y así fue como Nínive, el pueblo de Nínive y el primer mandatario de Nínive ayunaron. Salió un decreto desde el rey, todos a ayunar, a clamar a Dios. Y esperemos que Dios nos perdone. ¿Y qué pasó? Escuche. Aquí hay algo súper, versículo 10, no es en vano, escuche.
Y vio Dios lo que hicieron. Vio Dios lo que hicieron. Dios ve, Dios ve. Amén. Tal vez tú has orado, has ayunado en tu casa, no te ha visto el pastor, ¿qué importa? No te ha visto la presidente, ¿qué importa? Dios ve. Amén, amén. Y El vio Señor. Dios, Amén. y vio Dios lo que hicieron. Dios está viendo, Dios es un Dios vivo. Amén, Él es un Dios vivo, real, hermano. Alabamos, y este día has orado y has ayunado. Has ido delante de un Dios vivo, hermano. Y Él ha oído, pastor. Él ha visto el ayuno que tú has hecho. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Amén. Eso quiere Dios. Hermanos, amigos, Bolivia, pastores, hermanos en Cristo, Dios quiere que nos convirtamos de nuestro mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios, pastor. ¿Podemos Él ha gritarlo visto. juntos? Amén. 2, 3. ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! Amén. Dios vio el ayuno de Nínive. Amén. Dios vio cómo habían orado. Amén. Dios vio cómo habían clamado. Dios vio cómo habían cambiado. Se convirtieron de sus malos caminos y se arrepintió Dios del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Amén. Hermanos, el ayuno y la oración que se ha hecho el día de hoy y que se va a seguir haciendo no es en vano, pero ayunemos y oremos de todo corazón. Arrepintámonos, convirtámonos de nuestros malos caminos. Todo esto que estamos viviendo con el coronavirus, con esta cuarentena, simplemente es un tiempo de arrepentimiento. Amén. Es un tiempo de volver a Dios, hermanos. Si tú has ayunado y has orado el día de hoy, estamos en las manos del Señor. Él va a decidir. Eso, hermano, no te olvides. Jesús va a decidir. Estamos en las manos del Señor. Él va a decidir cuándo hacerlo, cómo hacerlo, pastor. Muy bien. Y como habíamos leído al principio, Dios es misericordioso Amén. y clemente, Amén. tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Amén. Hermanos, que Dios en su misericordia reciba el ayuno que se ha hecho hoy. Señor, queremos entregarte. Queremos entregarte, Señor, el ayuno de hoy. Dios, Señor. Tal vez no hemos ayunado, Señor, 10 días. Días. Deberíamos hacerlo. Vamos a hacerlo, Señor. Tal vez no es un ayuno de 5 días. Tal vez no es un ayuno de 7 días. Deberíamos hacerlo. Señor, es un ayuno de un día. Un día hemos ayunado, pero lo hemos hecho de corazón, Señor. Lo hemos hecho de corazón. Señor, recibe el ayuno de Bolivia. Señor, recibe las lágrimas de tus hijos y de tus hijas. Escucha el clamor de tanta gente que el día de hoy ha orado, ha ayunado. Señor Jesús, recibe el ayuno de cada ciudadano boliviano. Sí, Señor, recibe el ayuno, Señor, de cada persona que ha ayunado el día de hoy en Bolivia, Señor. Bolivia está en tus manos, Señor. Bolivia está en tus manos. Hoy Bolivia se ha arrepentido, Señor, creemos que han cambiado, Señor, creemos que se han vuelto de sus malos caminos, Señor. Creemos que tú has escuchado y has visto, Señor, esos corazones quebrantados, esas lágrimas, Señor Jesús. Bolivia está en tus manos.
lo mejor para Bolivia. Lo creemos, Señor, lo creemos, Espíritu Santo. Porque tú eres bueno, Señor, Tú eres bueno y porque para y siempre para siempre es tu es tu misericordia. misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén Amén y amén. y amén. Que Dios les bendiga, hermanitos. Bendiciones. Dios. Hechos del Espíritu Santo.